Agradezco al Centro de Gestión Hospitalaria por haber tenido en cuenta al Instituto de Seguros Sociales en este evento y poderles a ustedes mostrar las dificultades, los logros, las expectativas que hemos tenido en el desarrollo de un sistema de garantía de calidad. Yo he tratado de hacer un comprimido, de las experiencias, tratando de ajustarme a los 45 minutos. Sigamos. Entonces, el Instituto de Seguros Sociales viene trabajando en calidad desde hace más de 11 años, pero ocupó sus primeros años en lo que están haciendo muchas instituciones de salud en este momento en el país, llámese IPS, que están haciendo una revisión bibliográfica, están argumentando por dónde empezar y qué es lo más adecuado y por qué se debe hacer y por qué no se debe hacer. Entonces, en esa conceptualización, mientras que se hacía esa conceptualización, se empezó en 1981 a aplicar encuestas de satisfacción del usuario ambulatorio y hospitalario. ¿Cuál fue la experiencia con estas encuestas? Eran encuestas grandes, complejas, que se hacían al egreso de un paciente hospitalario o al terminar un servicio de consulta externa. Posteriormente, la siguiente. Posteriormente, en 1983, se empieza a trabajar en la monitoría de la calidad de la atención de salud a través de la mortalidad hospitalaria. Y entonces, ustedes vieron alguna conferencia anterior en que hablaban de muertes innecesarias o prevenibles y o tratables. Cuando habla uno de prevenible o tratable, o que es una muerte innecesaria, es un escándalo bastante grande. Y ahí veían ustedes unas estadísticas, un indicador de resultados. Luego se empezó a trabajar en evaluación de la calidad de la historia clínica en medicina general. Como pueden observar, eran una cantidad de estudios evaluativos. La siguiente. Y por esa misma época se empezó a aplicar el estudio de la revisión de la utilización de la cama hospitalaria. La siguiente. ¿Qué sucedía? Estos estudios se aplicaban por cumplir con la administración. Se aplicaban por cumplir con la administración. No había coherencia entre los resultados. Se manipulaban los resultados. En 1987 se produjo un documento básico de garantía de calidad que da el horizonte hacia dónde se debía continuar. Sin embargo, ustedes alcanzan a ver todos los años que se transcurrió en la conceptualización y todavía no se veía ningún cambio. ¿Por qué? Porque no había compromiso de la administración, porque no les interesaban los resultados de calidad, porque si había un problema de calidad había que ocultarlo porque no le parecía o no era coherente con la versión del subgerente o el subdirector de salud. Entonces, todo esto, y además como somos médicos del tercer sexo, entonces era más complicado. A eso se agregaba de que cómo voy yo a evaluar un colega. Entonces, un proceso de quitarle el miedo al colega y con argumentos irlo sensibilizando. Entonces, viendo todos estos problemas, nos dimos cuenta que requeríamos apoyo y hasta que no se convenció a nivel directivo nacional, no se empezaron a tomar decisiones. Luego, en 1992, se empezó a aplicar un estudio de acreditación de laboratorios clínicos y bancos de sangre. Lo aplicamos en 71 laboratorios propios y en la totalidad de los laboratorios a contrato. Fue lo primero que se hizo en acreditación en el instituto. Posteriormente, en el 93, pasamos ya a un estudio de acreditación de instituciones hospitalarias. Entonces, revisemos ahí algunas cosas. ¿Qué encontramos? Cuando evaluamos nuestras instituciones, teníamos que compararlas frente a un estándar, frente a un parámetro. El instituto tenía una norma para laboratorios de tercer nivel, segundo y primer nivel. Y con la sola aplicación del instrumento
nos dimos cuenta que la norma era obsoleta, porque los laboratorios tienen tecnología de punta, entonces la norma ya no servía. También nos dimos cuenta que cada laboratorio pedía una cantidad de equipos, recurso humano, capacitación, y pedía lo que no requería para el nivel correspondiente o no había destapado el guacal hacía dos años y estaba pidiendo otra vez el mismo equipo. Esto determinó una optimización del recurso, resultados de la aplicación inmediata. Encontramos laboratorios a contrato, en donde nos estaban vendiendo servicios desde hacía 6 o 7 años y los reactivos tenían vencimientos de 11, 15, 14 años. Entonces, esos elementos nos dio esta evaluación. El anterior, por favor. En instituciones a contrato, ¿por qué se empezó a evaluar, a acreditar instituciones a contrato? Resulta que el instituto, esta mañana estaban hablando de EPS, de IPS, de la competencia, de quién va a definir los estándares de calidad y los indicadores. Y también se presume con una falsa, con un falso paradigma, que la ley 100 se va a aplicar con la cantidad de instituciones de salud de segundo o tercer nivel que tiene el país. Eso no es cierto. La oferta institucional es insuficiente. En este momento el instituto son 34 instituciones hospitalarias propias, 4 de tercer nivel y el resto de segundo nivel, 30 de segundo nivel. 230 centros de atención ambulatoria, llámelo centros médicos, 86 consultorios empresariales. Eso suma 330 instituciones propias. Y para el instituto eso es insuficiente. ¿Cómo es insuficiente? Tenemos 1.700 contratos hasta el día de hoy. Ustedes alcanzan a imaginarse cuánto valen 1.700 contratos. Y tenemos contratos con 171 instituciones hospitalarias. Y entonces toda la institución hospitalaria nos venden a todos, le venden Ecopetrol, le venden al uno, le venden al otro. Entonces, infraestructura, como la requerimos, no existe en la magnitud, sí existe una cantidad de garajes prestando servicios médicos. Entonces, por eso hubo que hacer acreditación. Encontramos que en este momento tenemos de las 1.700 instituciones a contrato acreditadas 800 instituciones. De esas, de algunas, 850, porque 50 no pasaron. Y aquellas 50 que no pasaron son instituciones que nos vendían cirugía de tercer nivel en un área locativa sin sala de recuperación. Nos están haciendo colecistectomías y después nos mandaban el paciente en un taxi para la casa. Ahora hablaban de las demandas y todas esas cosas. Lo que uno hace mal se paga. Y en alguna oportunidad, en otro evento similar a estos, decía alguna institución, no, es que a mí me han demandado 2 veces y puse un muy buen abogado y le ganamos la demanda. Eso no es cierto. El país es un país de leyes y hay todo un sustento legal. Y la mala práctica y lo que se está haciendo mal en las instituciones nos lo están evaluando los economistas y los abogados. Entonces, yo traigo esta situación para que cuando hablemos de acreditación, hablemos en serio de acreditación. Y las acreditaciones que están haciendo, si a usted no le devolvieron el informe, porque muchos de los que están acá, nosotros le estamos comprando servicio. Si no le devolvieron el informe de lo que encontraron y le dijeron fue aceptable, pues dígame por qué fue aceptable. Y si tengo problema, ¿dónde lo tengo? Para yo mejorar. En eso hay que tener una actitud proactiva. Por favor, dígame qué problema tengo para yo mejorar. Y si yo no sé cómo mejorar, ¿por qué no me ayuda para yo saber cómo mejorar? Entonces ese es el cambio de actitud que se debe dar. Entonces, ¿qué sucedió? Estamos haciendo acreditación a los de afuera. Y este año, por primera vez, ordené la acreditación de nuestras instituciones, para podernos comparar los de tercer nivel con los de tercer nivel de los que estamos comprando y con los de segundo nivel. Sobre esto hay mucho para hablar. Sigamos. En esta parte, cuando hablamos de demandas, lo que yo quería decir, el instituto pagó el año pasado 2.000 millones en gramos oro de demandas. Y entonces ya están abriendo por ahí los ojos. Despreocúpense que no son demandas por mala práctica,
Por mala práctica solo se pagaron 200 millones y ahora amplió esa parte. Entonces, nosotros teníamos que tomar una definición de sistema de garantía de calidad, pero no nos toca inventarla. La CUISI internacional ya lo tiene definido y tomamos esa definición, grupos de métodos utilizados para asegurar que se entregará consistentemente el servicio que se ha prometido. ¿Cuáles son esos métodos? El sistema de garantía internacional tiene una lista que no cabe en 4 ayudas de todo lo que debe tener un sistema de garantía de calidad. Pues todo eso no es posible hacerlo. Estamos en Colombia. De la teoría a la práctica hay una distancia muy grande. Entonces ahora vamos a ver qué conceptualizamos, que creímos por donde debíamos empezar. Teníamos que asumir una definición y aceptando la definición que presentó ayer el doctor Ruelas. Esta la tenemos desde hace rato y no la vamos a cambiar, porque hemos visto en distintas empresas de servicios nacionales e internacionales que es la que más se nos acomoda. La calidad satisface las necesidades del cliente al menor costo posible, en la cantidad de tiempo convenidos y con un alto grado de confiabilidad. La siguiente. Partiendo de esa definición de calidad, que hay que complementarla con la visión, la misión, los valores institucionales, que eso ya está definido, empezamos a identificar qué debe contener un sistema de garantía de calidad. Debe tener acreditación. Pero resulta que la acreditación, en algunas discusiones que se han dado en el país, se está confundiendo con auditoría clínica. Y algunos están diciendo es que el sistema de garantía de calidad es la sola acreditación. La experiencia que tenemos nosotros es que eso no se debe asumir en esa forma, porque la acreditación es una instantánea. Si hoy venimos y acreditamos este salón, pues decimos tiene tantas sillas, tantas patas están bien paradas, tantos cojines están bien, la iluminación es de tal nivel, funciona el micrófono, todo eso, y la acreditación perfecta. Pero eso no nos va a asegurar que en las conferencias de mañana o pasado mañana hayan sillas deterioradas sin mantenimiento, el micrófono no funcione o las ayudas no funcionen. Entonces la acreditación es una instantánea, es una imagen fotográfica que sí nos da una tranquilidad. Acreditó, existen muchas posibilidades de que dé un buen servicio. Pero la acreditación no pasa de ser un diagnóstico en un momento dado. Ya hablando sobre el tema, tenemos que hablar de evaluación de la calidad y la historia clínica. Y es el segundo estudio. Algunos preguntaban ayer, bueno, ¿y por dónde empezamos? Empiecen evaluando la calidad de las historias clínicas. ¿Por qué? Porque es la piedra fundamental de todas las evaluaciones. Si vamos a hacer monitoría del proceso, tenemos que retroceder a la historia clínica. El documento de revisión va a ser la historia clínica, para realizar monitoría del proceso. Para hacer auditoría clínica directa, tenemos que volver sobre la historia clínica. Entonces, en la evaluación de la calidad de la historia clínica, ¿por qué definimos que debíamos pasar a monitoría y por aparte hacer auditoría? Resulta que ya nos dimos la pela de estar evaluando y evaluando y evaluando, pero el proceso no se modificaba. Y nos dimos cuenta era que la acreditación y la evaluación de la historia clínica no eran suficientes para mejorar y para determinar la calidad del servicio. Entonces, tuvimos que empezar a hacer monitorías de proceso y atención, en donde los indicadores tienen que ser más sensibles y tanto la monitoría como la evaluación de la calidad de la historia clínica la consideramos auditoría clínica indirecta. Porque resulta que la historia clínica, como vamos a ver más adelante en unos resultados, puede ser perfecta, pero el papel puede con todo. La historia perfecta y el tratamiento no pertinente. La historia perfecta y se complicó el paciente y no se sabe por qué. Entonces, por eso decimos que es una auditoría indirecta. Yo no entrego la cabeza hasta que no miro frente a un protocolo para saber si es pertinente o no. Ahí presumimos que hubo un buen servicio cuando hablamos de la historia clínica. Con la monitoría también hay una presunción de dónde está fallando el servicio. Ya cuando en la auditoría clínica directa, ya es otra concepción diferente que lo vamos a ver más adelante. Y por último, para redondear, tenemos que ver si
vamos aplicando cada uno de estos estudios, por último, la satisfacción del cliente externo e interno nos va a decir si estamos mejorando o no. La siguiente. Yo voy a hablar un poco más rápido. Entonces, todos estos estudios, ninguno reemplaza al otro. No es que yo hago acreditación, ¿para qué voy a evaluar historia clínica? No son excluyentes. Es mejor decir, empecemos por uno, madurémoslo y después hacemos el otro. Pero no son excluyentes. Tienen que ser integrados, porque cada uno le da elementos de fondo para profundizar sobre el problema. Son interdependientes, la siguiente. Su aplicación se debe planear y programar en tiempo y espacio. Hay que definir quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y para qué lo va a hacer. La siguiente. Y debe haber un cronograma sistemático de aplicación. La siguiente. Esta definición de acreditación, ya todos la conocen. La siguiente. Y entonces ahora hablemos de evaluación de calidad de historia clínica. La siguiente. Perdón, retrocedemos a la anterior. En acreditación, yo quiero informarles que hemos evolucionado. Y hemos evolucionado en los celos institucionales. ¿En qué sentido? El instituto acredita. Se iba a crear una institución mixta que acreditara, pues no ha salido. La ley 100 dice que el ministerio reglamentará, pues no ha reglamentado. Mientras que no salga eso, pues al instituto le va a tocar seguir acreditando. Pero este instrumento de acreditación nos interesa que lo manejen las instituciones, 171 instituciones con las que nosotros tenemos contrato. Y los estudios que vamos a ver más adelante, se los colocamos a disposición siempre que tengan contrato con nosotros. ¿Por qué? Porque en este momento la ley sí nos colocó en un sistema de competencia. Entonces, déjame esta. ¿Qué tenemos en acreditación? En acreditación ya tenemos un instrumento para acreditar laboratorios clínicos, un instrumento para acreditar bancos de sangre, que ya está a disposición. Tenemos ya un instrumento que estamos implantando en este último mes en todo el país sobre acreditación de hemodiálisis. Hemodiálisis también se está vendiendo en los garajes. Tenemos un sistema de acreditación ya de servicios médicos de medicina general que apenas se está implantando, de servicios de odontología, de nutrición, y a partir del mes de marzo vamos a tener en terapia física ocupacional de lenguaje e imagenología básica. La siguiente. Bueno, en la evaluación de la historia clínica, la ley 23, el artículo 34 dice, en parte de su texto, la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Pues esto alguien decía, tenemos que entrar a las universidades, no esperar a que salga el interno o el residente que nos va a cambiar todo, pasa de estudiante interno a residente y cambia toda la forma de proceder. ¿Qué sucedió? Eso es lo que obliga la ley. Pero resulta que la historia clínica es un documento y hace parte de los elementos, es un documento y hace parte de los elementos objetivos que constituyen el capítulo de derecho probatorio. La siguiente. Como es un documento, ¿qué es un documento? Es toda cosa que sirva de prueba histórica, representativa e indirecta de un hecho cualquiera. La siguiente. La historia clínica sirve de prueba, tanto lo que está escrito como lo que no está escrito. Si usted le colocó un catéter, si le colocó un medicamento, si le colocó una adrenalina al paciente y no lo escribió, no existió. Y así reza para los abogados, y reza para las auditorías, y reza para las monitorías. Entonces, en esto hay que hacer conciencia. Entonces me decían cuando yo llegué a la oficina, no, es que la evaluación de la calidad es impersonal. Hay que hablar a las instituciones, pero no hay que decir que Jaramillo es el que está haciendo mal a las historias. De entrada yo acabé con eso. Y entonces a cada uno se le dice, usted es el que está haciendo mal las historias, son ilegibles, no está colocando el diagnóstico, no coloca el tratamiento. Entonces eso hay que personalizarlo, porque lo contrario esto no va a cambiar. La siguiente. La historia clínica es considerada el más serio de los actos profesionales de la actividad médica, que profundiza en la relación médico-paciente y que plantea la guía metodológica de reflexión del médico en el cuidado del paciente. La siguiente. Y entonces, la calidad de la historia clínica es por sí misma un elemento estructural de la buena atención. Su contenido refleja el proceso
a que ha sido sometido un paciente y se reconoce universalmente como un factor de garantía de calidad. Entonces, por eso lo tengo como punto de partida. Ya la monitoría es otro estudio diferente. Con la monitoría pretendemos identificar la variación de los riesgos del servicio asistencial durante el proceso de su ejecución. Entonces, ya por ahí hablan de indicadores centinelas, esos son indicadores centinelas. Retrocedamos a monitoría, por favor. En monitoría, vamos a ver más adelante resultados. Tenemos ya monitoría del proceso de atención en obstetricia. Tenemos monitoría en urgencias y la estamos implantando durante este mes, en donde estamos empezando la monitoría del paciente de observación, no de la consulta externa de urgencias. Estamos haciendo monitoría en anestesia, estamos haciendo monitoría en medicina interna. En este momento, ya los intensivistas del instituto nos llamaron y por favor ayúdenos a hacer la monitoría en medicina crítica. Los cirujanos ya están trabajando en el diseño del estudio de monitoría y de los instrumentos en cirugía, y los psiquiatras ya están trabajando en salud mental, la siguiente, en el diseño. Auditoría clínica. Se toma esta definición de la revisión sistemática y objetiva de la estructura del trabajo profesional y de la atención médica. Pero eso hay que desagregarlo. La siguiente. Ya hablando más específica de auditoría médica, hablamos de la evaluación retrospectiva de la atención médica por medio del análisis de la historia clínica. La siguiente. Y entonces se requieren unos requisitos para hacer auditoría médica. Cuando yo hablaba ahora de auditoría médica, aquí ya me estoy refiriendo a la auditoría médica directa. Para hacer auditoría médica directa, la experiencia que nos ha dado es lo siguiente: si no hay protocolos, no hay contra qué comparar. Y el protocolo no es el que dice el de la Universidad Bolivariana o la de Antioquia o lo del Valle. El protocolo se saca por consenso, por las múltiples escuelas de las que hablaban esta mañana. Si no hay protocolo, el resto es un supuesto. Y entonces, el uno coloca una dosis, el otro le da buen resultado lo otro, y entonces cada uno va a criticar al colega. También se mencionaba ahora que la auditoría clínica, en el caso de la directa, hay que hacerla con el nivel de especialidad correspondiente. Por favor, un neurocirujano que no lo evalúe un obstetra, o que lo evalúe su jefe inmediato, que lo que hacía históricamente y pasaba en el instituto era que las auditorías y las quejas de mala práctica las evaluaba el jefe inmediato y decía, pero ¿cómo vamos a decir que a este cirujano se le fue la luz y le fue el cístico? Hay que decir cuántos títulos tiene, en cuántos clubes está afiliado, cuántos carros tiene, cuántas fincas tiene. No, es un eminente y respetable profesor de la universidad. Entonces, todo eso es válido, pero con eso hay que acabar. Por favor, que las quejas de mala práctica no se las manejen sus jefes de departamento. Entonces, si no hay protocolo contra qué comparar a ver si cumplió o no cumplió, hay que hacer un comiteado. ¿Qué es un comiteado? Yo pongo a disposición de ustedes el acuerdo 554 del Seguro Social. ¿En qué consiste? Consiste en un instrumento metodológico para evaluar las quejas de mala práctica, porque nos las evalúan los economistas y los abogados. En esas quejas de mala práctica, Admedas estuvo detrás y todos los sindicatos del texto para que no me lo aprobaran, y 10 años la oficina estuvo con el borrador, y solo en la administración de Cecilia López fue aprobado. La preocupación de ella, van a aumentar las demandas, y le dije, la tendencia, para yo vender la idea, la tendencia va a ser la de una curva de Gauss, van a aumentar las quejas, pero el proceso va a generar disminución de quejas porque vamos a mejorar la calidad de la atención. La situación real fue totalmente diferente. De más de 1000 quejas por mala práctica que hemos evaluado, el culpable cuando coloca la queja es el médico, en el 100%, ese es el supuesto. La realidad es otra, la responsabilidad médica únicamente asciende al 15%. Entonces es muy agradable para nosotros decirle a un especialista, lo evaluaron sus colegas de su mismo nivel y conceptuaron que usted no fue responsable. Se ha encontrado responsabilidad de la administración en el 20% y en el resto del porcentaje, en el 65%, no
no hay responsabilidad institucional ni profesional. Requisitos mínimos para una auditoría: se tiene que ser imparcial, racionalidad lógico-científica y se tiene que ser objetivo. La siguiente. Conclusiones de un comité ad hoc. Ahí se tiene que resolver esta pregunta: si se sometió a riesgo innecesario el paciente, al profesional o la institución. La siguiente. ¿Quién sometió al riesgo? Eso hay que identificarlo. La siguiente. Los especialistas, casi los ortopedistas, que fueron los primeros que evaluaron quejas por mala práctica, casi me colocan el acuerdo en la cabeza. O algunos dijeron que iban a renunciar, otros que iban a tomar represalias. Y a los 2 meses, ellos mismos estaban llamando a que le hiciéramos comités ad hoc porque habían tenido algunos problemas, algunas complicaciones en el turno del sábado. Entonces esto ha evolucionado. Satisfacción por último, la satisfacción del cliente. Se toma la definición que es la valoración que hace el receptor del servicio recibido luego de haberse constituido la interrelación entre el proveedor y el cliente externo en el ciclo del servicio. La siguiente. Bueno, en la satisfacción, alguien decía acá que la satisfacción dependía de quién recibía el servicio, y eso es cierto. Nosotros cambiamos todas esas encuestas de satisfacción de 30 a 45 preguntas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los condicionantes del bienestar, llámenlo jerarquización de necesidades de Maslow, genera una sensibilidad o una satisfacción diferente de acuerdo al servicio. La siguiente. Y independiente de si tiene las necesidades básicas insatisfechas o no, el obrero de un salario mínimo reacciona, cada uno reacciona en forma diferente, porque su umbral de satisfacción también es diferente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros en la medición de la satisfacción estamos utilizando encuestas y cuestionarios. Las encuestas las estamos haciendo 2 veces al año. En esas encuestas, ahora vamos a ver algunos resultados. En esas encuestas estamos utilizando la escala de Likert y una estratificación socioeconómica, porque tenemos que saber quién es el que está opinando sobre el servicio. Entonces, ahora vemos algunas cosas. Y tenemos un cuestionario sencillo de diligenciamiento voluntario. Entonces, un sistema de garantía de calidad. En salud oral, por ejemplo, el sistema de garantía tiene estos estudios. Acreditación, la siguiente. Después de acreditación, hay que evaluar la historia clínica. Después hay que hacer la auditoría clínica ontológica. Ahí en este momento ya tenemos 32 protocolos para comparar. Supongamos que es pertinente el tratamiento ontológico, pero es posible que no sea continuo. Entonces hay que evaluar la continuidad, la siguiente. Hemos encontrado que es pertinente, es continuo, pero resulta que la auxiliar de ontología no sabe utilizar el termómetro del aparatico de esterilización. Y hay problemas de asepsia, antisepsia que hay que identificar. Puede ser continuo, pero es posible que no sea suficiente e integrar el tratamiento. Y por último, la satisfacción del cliente interno, que aquí lo decían también, si no está satisfecho el interno, mucho menos va a dar una satisfacción al cliente externo. La siguiente. Ese cuento de que la calidad en salud no es medible, eso es un paradigma que hay que quitar. La calidad sí es medible. Lo fundamental en la calidad no es la medición por sí misma. Hay que partir del principio de que la calidad es planificable, se puede programar, su obtención es medible en su diseño, ejecución, resultados y en su efecto alcanzado. Costos de calidad. La siguiente. Hay unos costos necesarios y hay que invertir en calidad. La siguiente. Hay unos costos de prevención y hay unos costos de evaluación. Esos costos de prevención y evaluación valen de 3 al 5% del costo de operación. Por favor, en el presupuesto del 95, con esa escasa unidad de capitación, que es irrisoria, yo no sé cuántas instituciones se van a quebrar, con esa unidad de capitación, con costos irreales, tarifas irreales. Entonces, pero tienen ustedes, para poder defender su presupuesto, se decía también en estos 2 días, eso hay que calculen un 3% en inversión, creen una unidad, una dependencia en cada clínica,
para que se encargue de evaluar la calidad, de coordinar la evaluación de calidad, no para que le haga la encuestica al jefe del servicio. Cada jefe de departamento o servicio, como lo quieran llamar, debe ser responsable de medir su calidad hacia el interior. Entonces, eso también vale plata. Y hay que darle las 2 horitas al jefe del servicio para que meta los resultados en el computador, 2 horitas para que analice al mes los resultados, 2 horitas para que haga el comité, y eso hay que colocarlo en las agendas de trabajo. Esos son costos, hay que capacitar, todos son costos. Es un resumen. Y hay unos costos del incumplimiento, que son costos del fracaso, que en las empresas de servicio nacionales e internacionales que lo han hecho, se ha encontrado que es del 20 a 30% del costo de operación. Entonces, aquí ya hay un ahorro del 25% y nosotros ya lo hemos demostrado más adelante. El doctor Ruelas hablaba de un caso del 38%. ¿Cómo se han logrado estos estudios? Estos estudios nosotros los coordinamos, los dirigimos, pero nosotros no somos anestesiólogos, ni obstetras, ni internistas, ni nos las sabemos todas. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado en forma señalando cuáles son los anestesiólogos que sí están comprometidos, que les gusta el cuento de la calidad, y los sacamos de cualquier lugar del país, de las clínicas propias. Y reunimos 7. Y resulta que de los 7, el cuento inicial, porque primero nos toca hacerles un lavado de cerebro, no lo cree 1, después no lo cree 2. Y esos 2 nos ayudan, me excusan los términos, a darle palo a los otros. Al último ya todos están convencidos, y cuando están convencidos, entonces le decimos, necesitamos monitorizar la calidad de su servicio. Esto es lo que nosotros le proponemos como instrumento. Construyamos los instrumentos. Entonces los construimos con los especialistas. Y esos especialistas son los que después vuelven el estudio irrebatible y el indicador irrebatible. No vayan a construir ni a entregar ladrillos sin tenerlos en cuenta ellos, porque no sirve. Entonces, hemos utilizado estrategias de motivación por especialistas, los hemos entrenado, los hemos capacitado durante todo el diseño, con ellos hemos implantado cada estudio, y al último hay un posicionamiento tal que ellos son los que rebaten y acaban con los paradigmas en el servicio. Perdón, déjame la anterior un segundito, ya voy acá. La siguiente. Bueno. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos a mediano y largo plazo? Implantar sistemas de garantía de calidad en todos los servicios, promover una actitud de competencia, alcanzar control estadístico del proceso a través de las monitorías, compararnos con los más fuertes, lo que hablamos ahora de benchmarking, para mejorar los servicios. La siguiente. Ejemplos. Me quedan 5 minutos por ejemplo. Me regalan 15 minutos, por favor. En la historia clínica, esto ustedes lo tienen. Nosotros hemos hecho algunas aplicaciones en instituciones oficiales y en instituciones privadas, y lo que encontramos en el seguro, ustedes también lo tienen. Entonces, quiero compartir los problemas que hemos encontrado. Resulta que el 87% registra el nombre del paciente, el número de afiliación y el número patronal, y el resto no. En el instituto hay afiliación fraudulenta. Con una institución se le canceló de por vida el contrato y la institución desapareció porque los 80 pacientes que tenía estaban afiliados 3 días después de haberlos hospitalizado. Entonces, si nosotros no sabemos a quién estamos prestando el servicio, ¿cómo le vamos a cobrar? En el caso de ustedes y en el caso de nosotros en un futuro inmediato. La legibilidad de la que tanto se hablaba es del 91%. Se registra la historia ocupacional en el 62%. Eso es absurdo. En una institución de seguridad social no se conocen los antecedentes ocupacionales del paciente. Interpretan y registran los resultados de los exámenes paraclínicos únicamente en el 66%. Hay muchos exámenes que se piden y no van a la historia y tampoco se interpretan. Y hemos encontrado lo de los reactivos que habíamos comentado. Entonces, si son falsos, positivos o negativos, peor. Registra la impresión diagnóstica, hay historias sin diagnóstico, sin plan de tratamiento, sin la dosis del medicamento ordenado y sin la cantidad de medicamento ordenado. Entonces, eso es lo que se ve en la historia. Entonces, presume uno que el servicio tiene problemas. Cada uno, aquí es un ejemplo de varios indicadores, y traigo este para mirar que por cada uno se puede obtener la tendencia. En 1987 evaluamos 1.300 historias.
En el 93, 23.000 historias. Entonces, ¿esto es representativo? Claro que es representativo. Y en ese momento la legibilidad está en este nivel. Esta es la mediana, y entonces uno tiene que definir el estándar o el umbral en el cual se puede mover. Entonces se pueden construir estándares en ese sentido. La siguiente. La historia clínica no nos lo dice todo, eso es en medicina general. Resulta que al instituto le consulta una cantidad de gente todos los días, y entonces decían, ¿era el borrachito de los lunes o es el pensionado? Ese paradigma se acabó. Resulta que los pacientes que nos están consultando más de 7 veces, esto también lo encontramos en instituciones, en cooperativas y en instituciones externas, las que más consultan, consultadores crónicos, son las mujeres y los afiliados. El paradigma de que el consultador es el viejito pensionado, eso no es cierto. O sea, el que está cotizando, el que está consultando, la siguiente. Pero miremos por qué está consultando. Gravísimo. Esto es el resultado de 23.000 historias evaluadas. El estudio empezó en Antioquia y lo implantamos ya en todo el país. Y los resultados son estos. Resulta que están consultando más de 7 veces, con los costos que esto tiene, porque el 19%, perdón, el 30 y encontramos que el consultador crónico es pertinente únicamente en el 35% de los casos. El resto de los que están consultando son consultas innecesarias. Entonces, el que consulta más de 7 veces, más del 60% son consultas innecesarias que se la podemos ofrecer a otro paciente. ¿Por qué consultan innecesariamente? Porque el manejo que fue sintomático, sin diagnóstico, al decir la conducta no se asume completamente. Encontramos pacientes convulsionando y no tenía una evaluación ni anticonvulsivantes, no se remite a programas delegados, no se hacen múltiples impresiones diagnósticas y no se hace manejo integral, y entonces se nos complica el diabético, nos llega el hipertenso complicado, poli y plurisintomatología sin diagnóstico integrador y otros criterios. La siguiente. La siguiente. El instituto el año pasado hizo más de 8 millones de consultas de medicina general. Eso es representativo. La teoría era que teníamos en 1993, que suponíamos que con esos porcentajes teníamos 2.500.000 consultas innecesarias. Eso, ¿cuántas horas médico año de inadecuada utilización? Equivalen a 622.336 horas médico mal utilizadas. Y acabamos con un paradigma. Para nosotros hacer esto, tuvimos que convencer y colocarle psicóloga a 220 médicos generales. Teníamos que tomar el paradigma del rendimiento. No, es que la calidad, si se hace 3 consultas, hora, eso es calidad. Ojalá fuera 1 hora por paciente. Y resulta que encontramos con el estudio datos reales que están dando mala calidad, con 1 hora, con media hora y con 15 minutos. 1. 2. Entonces, el doctor Ruela lo decía, rendimiento 4 no es indicador de calidad. A eso, entonces, después de que le colocamos psicólogo, ese médico lo convencimos para que convenza y le cambie de actitud a 10 o 20 médicos de cada centro de atención. Y entonces lo llama, venga señor, ¿usted por qué a este paciente con hipertensión no le pidió un electrocardiograma, una radiografía de tórax, unas pruebas renales? Son cosas así de simple lo que se está encontrando. Y entonces ya cuando se cita, ya la situación se va modificando. Costos directos que calculamos de lo que equivalen esos 2 millones. Los costos directos de esas 2.500.000 consultas equivale a 8.804 millones que el instituto derrochó por consultas innecesarias. No tendríamos por qué tener inoportunidad de citas. Costos directos, laboratorio, farmacia, imagenología, 8.764 millones. Eso equivale a 17.788 millones, lo que le estamos ahorrando al instituto aplicando este estudio. Eso es más del 30%.
Encuestas de satisfacción en medicina general, las que más consultan son las mujeres, los afiliados el 50%, vinculación, derechohabientes 30%, la siguiente. Entonces por eso es que hay que estratificar el cliente. El perfil socioeconómico, el 25.8 está en un salario mínimo, el 24 entre 1 y 2 salarios mínimos. Perdón, es un nivel educativo. Ingreso familiar es de salarios mínimos. Ahí en el documento están todas estas cifras relacionadas a la siguiente. Y entonces, ¿qué ellos están opinando? El médico no le dio información para seguir el tratamiento. Le dio información únicamente en el 87%. La siguiente. Se hace una serie de preguntas. La siguiente. Entonces, esto nos da si nosotros evaluamos la historia clínica y hacemos un corte al principio del año y otro corte al final y nos proponemos una tasa de mejoramiento y llamamos a cada médico y le decimos que está mal, pues debe haber una tasa de mejoramiento de la calidad en historia clínica. Las consultas crónicas, con las medidas hay que irlas bajando, eso nos da una tasa de mejoramiento también, y la satisfacción del cliente de estas dos acciones únicamente se va a reflejar en aumentar la satisfacción del cliente. La siguiente. Este es un ejemplo teórico. Bueno, en salud oral, la historia clínica es mejor porque la escribe el auxiliar. La siguiente. La siguiente. En auditoría odontológica, o sea, revisamos si es pertinente o no. Órdenes de servicios corresponden al motivo de consulta de diagnóstico definitivo y al análisis de resultados únicamente en el 82%. Existen criterios de interconsulta en salud oral únicamente en el 83%. Continuidad de tratamientos odontológicos. Nos dimos cuenta que únicamente el 64% de los pacientes de operatoria tienen alguna continuidad. ¿Eso quiere decir por qué nos están llegando tantas urgencias en salud oral? Así, 81 en endodoncia y 89 en periodoncia. La siguiente. Se pueden dar cuenta que cada estudio le da elementos diferentes. Y esta es la activación del cliente externo, que ha venido rebajando. Y cuando a mí me dicen lo que decían esta mañana, de la satisfacción del 100%, inmediatamente yo mando un investigador, porque eso no es real. Y entonces es mejor que le digan a uno, estamos en el 50% y miremos cuál es el problema. Pero cuando le llegue el 100% no lo crean. La siguiente. Monitoría del paciente en anestesia. Reunimos los anestesiólogos, gremio difícil, ¿sí o no? Y logramos convencer a varios anestesiólogos de que había que monitorizar la calidad de la anestesia. Hicimos 7 instrumentos en un año, hasta que les dije, por favor, profesores, no más. El instrumento no lo podemos sacar perfecto, implantemos esto. El resultado que les voy a entregar equivalen a más de 2.000 cirugías. Más de 2.000 cirugías realizadas en el instituto. Y se identificó, ellos diseñaron el instrumento de tal forma, ellos tomaron la decisión, tenemos que hablar de la calidad de todas las cirugías que se hacen día a día. En el caso de medicina interna, nos dicen, tenemos que identificar los riesgos cada 3 meses, los obstetras cada mes, los de urgencias, cada uno define, de acuerdo a la variabilidad del riesgo, cada cuánto debe monitorizarlo. Entonces se identifica el paciente. Aquí, cada estudio se ha diseñado de tal forma. En este momento yo les estoy mostrando unos resultados con unas frecuencias, pero cada estudio soporta un análisis multivariado, individual y grupal. Entonces por eso identificamos qué es el paciente, cuál es el paciente que estamos atendiendo para saber cuál es el que está complicando. La siguiente. Por eso el tipo de riesgo. Perfil del paciente. Los hombres. Despaciecito, hombre. Bueno. Por edad, cirugía del 69.4%. De 15 a 44 años. Entonces no son los ancianos los que están yendo a cirugía. La siguiente. El tipo de admisión. Sí, porque el tipo de admisión identifica un riesgo diferente. La siguiente.
Los antecedentes, la siguiente. Podemos seguir pasando. Y aquí llegamos a los incidentes por cada uno de los, el tipo de medicamento, la siguiente. La siguiente. La siguiente. ¿Dónde se nos complica el paciente? La siguiente. Y entonces ya al final identificamos los incidentes que se están enfrentando. La superintendencia me decía, es imposible que los anestesiólogos le coloquen un incidente. Pues esto es prueba de que sí, son capaces de colocar un incidente. Que aquí no está toda la verdad, claro, pero están colocando, identificando incidentes para tomar decisiones. La siguiente. Todos estos datos están en el documento. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Vamos pasando hasta llegar a la final, ya para terminar. En obstetricia también identificamos un perfil, identificamos complicaciones, identificamos riesgos por obstetra, por sala, por clínica, y entonces ya tenemos resultados para tomar decisiones. En medicina interna también lo estamos haciendo, ahí hay también ejemplos. La siguiente. Y en laboratorio clínico, que es lo que se presenta al final, se da la idea general de los indicadores que se están evaluando. Con la asociación, con el Centro de Gestión Hospitalaria, estamos conversando para ofrecer en un futuro inmediato capacitación a las instituciones que contratan con el seguro. Yo les cuento, para hacer inducción al personal nuevo nuestro, nos gastamos 5 días completos hablando de 8 a 10 horas. Y sin embargo llegan con un perfil bastante superficial. Entonces, por áreas y por tipo de especialidad se les puede facilitar los instrumentos a las instituciones a contrato, se les capacita cómo se utilizan y eso les va a mejorar su calidad y nos va a mejorar la calidad del servicio que ustedes nos están vendiendo. Esto no es teoría y nosotros sabemos que hay que hacer muchas cosas y estamos empezando a hacerlo. La estrategia no está solo en medir y tomar decisiones, se requiere el desarrollo coherente del recurso humano, se requiere pagarle bien, capacitarlo, ir fortaleciendo el clima organizacional, facilitar en forma progresiva la desconcentración y descentralización de la administración. El seguro sigue centralizado, hay que implantar la reforma para poder disponer de los recursos y ofrecer de manera oportuna el mejor servicio y la mayor satisfacción, tanto a nuestros clientes externos como internos, y así alcanzaremos el crecimiento empresarial deseado. Yo les deseo mucha suerte a todas las IPS, que les va a exigir la CPS, servicios a través de la Ley 100. Muchas gracias.